Hola terceros, un abrazo muy fuerte, arriba los corazones. Continuamos con nuestra andadura en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de tercero de la ESO y ahora nos vamos a ocupar de literatura. Y no de cualquier periodo, sino del Siglo de Oro. Ya podéis imaginaros que el llamarse Siglo de Oro está ya indicándonos que se trata de una época especialmente importante para la literatura y hay que añadir para el arte y la cultura española e incluso podríamos decir para el arte, la cultura y la literatura occidentales, que en aquella época era tanto como decir europeos, ¿verdad? Efectivamente, se trata de un periodo importantísimo que destaca por su brillantez, por la cantidad y calidad de su producción y por la proyección internacional que tiene la cultura española en esa época. Es la cultura de referencia en toda Europa, o al menos una de ellas. Posiblemente nunca a lo largo de su historia la cultura española ha tenido una proyección internacional tan decisiva, por lo menos en cuanto al reconocimiento de la calidad de sus producciones. Bien, nosotros no vamos a entrar con detenimiento en el análisis de la época, creo que no es lo que nos corresponde, pero sí hay que reconocer que contextualizar desde el punto de vista de la historia y de la cultura estas obras de las que nosotros nos vamos a ocupar nos va a ayudar a comprenderlas mejor. Es decir, tener algunos conocimientos del periodo histórico va a ser importante para aclarar algunas cuestiones que pueden parecer oscuras en la lectura y comprensión de estos textos. Señalemos en primer lugar la delimitación temporal de este periodo. Bien, no se acaban de poner de acuerdo los teóricos acerca de cuándo termina el Siglo de Oro y cuándo empieza. Pero en cualquier caso, prácticamente todos coinciden en que este Siglo de Oro no es un siglo, sino que, desde el punto de vista temporal, ocupa más de un siglo. Ocupa parte del siglo XVI y parte del siglo XVII. Así que, dos siglos de referencia para nuestro Siglo de Oro, el siglo XVI y el siglo XVII. Ello quiere decir, desde el punto de vista artístico, que las obras literarias, artísticas en general, pero concretamente literarias, las obras literarias que se van a producir en este periodo van a estar influidas por dos corrientes artísticas fundamentales de la historia del arte y la cultura occidental: el Renacimiento y el Barroco. Así que habrá que tener algunos conocimientos, aunque sean elementales, de cuáles son las características del Renacimiento y del Barroco para valorar también en su justa medida lo que estos textos literarios de los que nos vamos a ocupar nos aportan. Y otra cuestión desde el punto de vista histórico es también importante. Esta literatura del Siglo de Oro se desarrolla en el momento de mayor brillantez e inicio de la decadencia del Imperio Español, del Imperio Hispánico. A nosotros del Imperio Español, del Imperio Hispánico, nos interesa fundamentalmente, teniendo en cuenta cuál es nuestra asignatura, de que ese imperio fue un imperio en español, en lengua española. Por lo tanto, en esta época, la lengua española se va a convertir en la lengua de un imperio global, no de un imperio global, sino del primer imperio global. El imperio hispánico, el imperio español, fue el primer imperio que abarcó
todos los continentes, el primer imperio global y uno de los más extensos de la historia. Hay dudas acerca de si fue el segundo más extenso o el cuarto, incluyendo las posesiones del Reino de Portugal, que en un momento determinado estuvo también asociado a la corona española y por lo tanto formó también parte de este llamado Imperio Hispánico. Efectivamente, el español fue el vehículo fundamental de expansión por el nuevo continente y por zonas de Asia y de África. Fue el principal instrumento, el español, la lengua española, fue el principal instrumento de difusión de la cultura occidental. Fue el momento inicial de la difusión global por todos los continentes de la cultura occidental y se hizo a través de la lengua española. La cultura occidental, sin extendernos demasiado, tiene como fundamentos, en primer lugar, el cristianismo y, en el caso concreto del Imperio Hispánico, el catolicismo. Tiene mucha importancia en la cultura del siglo de oro, el catolicismo. España se ve a sí misma como un baluarte en la defensa de la fe católica. Junto al catolicismo, en la cultura occidental siempre ha estado subyacente, un sustrato, siempre ha habido un elemento relacionado con la antigua cultura greco-latina, de griegos y de romanos, la llamada cultura clásica, muy importante también en la cultura occidental. La cultura clásica va a ser asimilada por el catolicismo y en algunas ocasiones también va a haber cierta controversia entre esta cultura clásica grecolatina y la cultura católica, cierta oposición, cierto enfrentamiento. Pero lo cierto es que la cultura católica asimiló muchos elementos de la cultura grecolatina. Y hay también un sustrato, quizá menos importante, pero también un elemento perteneciente a la cultura llamada semítica. Tenéis que pensar que la Biblia es un libro perteneciente a la cultura hebrea. Y también es cierto que, aunque lejanamente, en la Edad Media, las aportaciones de la cultura árabe van a ser muy importantes. Algunos considerarán que estas aportaciones de la cultura semítica, árabe y hebrea son anecdóticas, menos importantes, y seguramente tienen razón. Lo fundamental en esta cultura occidental que va a difundir el imperio hispánico en lengua española va a ser, por lo tanto, el catolicismo, el cristianismo católico y la cultura clásica greco-latina. Así que, para entender la producción literaria y artística del siglo de oro, insisto, sintetizando, Renacimiento, Barroco, Imperio Español. Así que habrá que informarse sobre todo esto.